también debemos tener claro que la madurez trae libertad a nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces hay cristianos, ¿verdad?, que muchos piensan que porque ya fuimos sellados por el Espíritu Santo no podemos ser manipulados por espíritus engañadores, y déjeme decirle que está muy equivocado. Hay cristianos que tienen espíritus de resentimiento. Hay cristianos que tienen espíritus de amargura. Nadie diga amén, por favor. Hay cristianos que tienen espíritu de envidia, espíritu de codicia, espíritu de rencor, de falta de perdón, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué hay este tipo de condición espiritual? Porque no hemos alcanzado la madurez que el Espíritu Santo quiere darnos para poder alcanzar esa libertad. Y es lo que voy a tratar de transmitir en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Así que por favor acompáñeme a orar y posteriormente entramos al mensaje. Bendito Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, hoy estamos, Dios, delante de tu presencia porque queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos, Padre, con la guianza del Espíritu Santo, que tú nos ayudes a crecer, a madurar, a vivir, Señor, encaminados en tu perfecta voluntad. Hoy estamos delante de tu presencia, Dios, porque necesitamos crecer, porque anhelamos crecer y porque anhelamos, Señor, aprender a escuchar tu voz, así como estudiamos la semana pasada, Señor, seguir creciendo, seguir caminando en ese propósito y seguir buscando cada día, Dios, el propósito que tú tienes para nuestra vida, siempre con la meta de alcanzar esta madurez que trae libertad. En el todopoderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén. Acompáñenme, por favor, vamos a entrar en materia. Vamos al Evangelio de San Juan, vamos a sentar base en el capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahorita continúo, vamos a ver un paréntesis. Recuerdan que la semana pasada les dije que muchos nos conformamos con que alguien nos dijo: es necesario que recibas a Cristo para que tu vida empiece a caminar con propósito y tengas una vida diferente. Y lamentablemente muchos se detuvieron en esa verdad. Dicen, es que yo ya tengo a Cristo, a mí me dijeron que ya recibí el sello del Espíritu Santo, yo ya he sido libertado del pecado, entonces yo ya soy hijo de Dios y tengo un lugar separado en el reino. Y es amén. Eso es una verdad, que así comienza nuestra vida en Cristo. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, sí, que Jesús nos dijo: yo les voy a enviar a este Consolador, nos ha dado este Paracletus, este ayudador, este Consolador. ¿Para qué? Para que nos guíe a un crecimiento. Y aquí encontramos el testimonio de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que vea que no le estoy diciendo mentiras. Lo acabamos de leer, el versículo 31 dice: ¿a quién le habla? A los judíos que habían creído en él, a los seguidores, a los que seguían la ley de Moisés, a los que se consideraban hijos de Abraham, que se consideraban por medio de Abraham hijos también de Dios. Les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vinieron a Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios, creyeron en él, vieron sus milagros, vieron sus prodigios, vieron sus maravillas, pero les pone una condicionante que sería determinante para su crecimiento espiritual, para que pudieran a través de su recorrido ser libertados de las cosas que traían cargando. Piensen en los discípulos, hágase un recuento ahí en su mente. Piensen en los discípulos, cómo vinieron a Jesús, cómo venían cargados, qué cosas venían arrastrando. Y durante el proceso de discipulado, que fue de 3 años, ellos fueron soltando.
Pedro era uno de los más conflictivos, era peleonero, era miembro de un grupo político llamado los Zelotes, ¿verdad? Que eran revolucionarios, eran peleoneros, siempre traía una espada listo para pelear, nomás que la traía escondida, ¿verdad? Nos dimos cuenta cuando le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Y él siempre estaba determinado para pelear y siempre se oponía a que las cosas no se hicieran a su manera, porque muchos cristianos pensamos que las cosas deben de hacerse a nuestra manera y no bajo la perspectiva del reino, ¿verdad? Y sin embargo, durante este proceso de caminar con Jesús, ellos fueron soltando, fueron aprendiendo, ¿verdad? Había dos discípulos que le dijeron: Señor, cuando estés en tu reino, yo quiero estar a tu izquierda y yo quiero estar a tu derecha. Y la mamá de ellos también se los pidió que estuvieran. Les dijo: y es que no es mío decirles dónde van a estar sentados ustedes. Ustedes enfóquense en lo suyo, maduren. En pocas palabras les dijo: maduren. Cuando Pedro le dijo: Señor, no, que no te pase esto, ¿cómo crees que vas a morir? Luego, ¿quién va a liderar la revolución que tú vas a hacer en contra del gobierno de Roma? Y le dijo: apártate de delante de mí, Satanás. No estás conectado con el reino. No estás madurando, Pedrito, estás mostrando la falta de madurez. Y sin embargo, en una de las cartas de Pedro, él mismo dice: es necesario que estemos deseando la leche espiritual para que por medio de ella alcancemos madurez. ¿Quién recomendaba buscar la madurez? Aquel que a través de tropiezos y descalabros vivió la experiencia de necesitar alcanzar madurez. Y todos ellos fueron creciendo, todos ellos creyeron en él y todos fueron madurando, y a través de este proceso de maduración fueron libertados de cosas. Ahora, piense, haga una introspección. ¿Qué piensa usted de cosas que necesita ser libertado? Es más fácil para un incrédulo, para alguien que sabe que necesita de Dios, pero que por el arraigo al pecado no lo busca. Es más fácil, es más sencillo decir: es que yo necesito dejar esto, es que para poder seguir a Jesús yo creo que necesitaría dejar esto. Pero para un cristiano, si se pone a pensar, es más difícil. Porque muchas veces los cristianos caemos en arrogancia, de decir: ya soy hijo de Dios, ya le sirvo, yo no necesito ser libre de nada. Pero realmente todos necesitamos seguir madurando y seguir teniendo libertad. ¿Y qué serían aquellas cosas de las que tú necesitas o yo necesito en esta mañana? Ser libre. En nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en la manera de hablarle a nuestra esposa, en la manera de hablarle a nuestros hijos, en la manera de hablarle a mis conciudadanos, a mis compañeros de trabajo. Porque aquí adentro de la iglesia todos bien guapos, ¿verdad? Todos parecemos cristianos. Pero en nuestra vida diaria, ¿qué ve la gente en nosotros? ¿Qué piensa mi esposa de mí? ¿Qué piensan mis hijos de mí? ¿Qué tan transparente y genuino soy en las palabras que digo y en la forma en que vivo? ¿En realidad aplico los principios que presumo aplicar o vivir? Bueno, esas cosas que estás identificando son las cosas que la madurez te ayudarán a ser libertado, a ser libre. Madurez, ¿cómo? Por medio de la palabra. Dijo Jesús en el versículo 32: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cómo se conoce la verdad? Permaneciendo en la palabra. Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, pastor, tú dices que hay inmadurez en muchos cristianos? Porque todos venimos de Egipto, todos venimos de un Egipto espiritual, donde el pecado reinaba en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hablar. Y quieras o no, no creas que nada más con una varita mágica nos pusieron en la cabeza y dijeron: recibiste a Cristo, todo lo que hacías, todo lo que antes vivías, antes pensabas, antes compartías, ya salió de tu corazón. Mentira. Si fuimos perdonados, amén. Para el reino de los cielos, Jesús, nosotros decidimos rendirle nuestro corazón y Él nos perdonó. Pero falta que nosotros mismos nos perdonemos.
Falta que nosotros mismos nos creamos que hemos sido libertados del pecado. Y cada una de estas ataduras, porque había una inmadurez provocada por este mismo pecado. Quiero que veas en la Nueva Traducción Viviente, en los versículos 33 y 34 de este mismo pasaje. Versículo 33 dice: nosotros somos, le contestaban, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Verso 34, Jesús les contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Los judíos que vinieron a Jesús, pero vinieron a Jesús con cierta arrogancia, porque ya sabían que eran hijos de Abraham y eran guardadores de la ley. Y cuando Jesús les habla de pecado y les habla de esclavitud, les dice: ¿cómo así? ¿Por qué dices eso de serán libres? ¿Por qué nos hablas eso, Jesús? No entendemos. Jesús tiene que ser claro y hablar de lo único que nos estorba para entrar a la presencia de Dios: el pecado, en todas sus formas, en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones. El pecado es lo que nos impide acercarnos a la presencia de Dios. Y Jesús les dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y ojo aquí con esto, cuando habla de cometer pecado, nos está hablando de una vida que está adherida, que está haciendo del pecado una práctica diaria, de que todos los días, si yo le grito a mi esposa, todos los días le grito a mi esposa. Voy el domingo a la iglesia y al día siguiente le grito a mi esposa. Voy el jueves a la reunión y al día siguiente o en la misma noche le grito a mi esposa. Eso es una vida que está esclavizada al pecado. ¿Cuál pecado? De maledicencia, de gritería. Y si se convierte en una práctica, entonces esa práctica es una esclavitud. Todos nosotros hemos sido libertados del pecado. Eso es una promesa que está vigente, está en el aire, en el reino espiritual. Por eso cuando venimos a escuchar la voz del Espíritu Santo es porque nosotros reconocemos que necesitamos alcanzar esa libertad. La Escritura dice que lo que no proviene de fe es pecado. Y muchas veces decimos: bueno, pues yo no grito, yo soy muy tranquilo, yo no tengo envidia, yo no tengo resentimiento, yo no odio a nadie, no tengo rencor contra nadie. Pero ¿qué tal del pecado de indiferencia? ¿Pero qué tal del pecado de pereza? ¿De inmadurez? Hay muchos que son visibles y son evidentes, pero muchos otros no. Y muchas veces ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta cómo estamos o cuál es nuestra condición espiritual. Por eso la semana pasada hacíamos demasiado énfasis en la dependencia del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo es quien nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para poder ser verdaderamente libres, como es el anhelo que hay en el corazón del Señor Jesucristo. Cristo, Él es nuestra verdadera libertad. Versículos 35 y 36 en la misma Nueva Traducción Viviente. Un esclavo no es miembro permanente de la familia. Ojo con esto. Alguien que es esclavo del pecado, que no puede soltar ataduras, que no ha podido soltar esas ataduras, no se siente miembro permanente de una familia. Por eso hay muchos chapulines cristianos que brincan de congregación en congregación buscando a ver dónde se sienten, dónde encajan, dónde hacen clic, dónde se sienten parte del rompecabezas, pero lamentablemente nunca se sienten y nunca se van a sentir. ¿Por qué? Porque el problema no es externo, el problema es interno. Nunca van a encajar porque hay algo dentro de su corazón que ha sido una atadura, que no han podido alcanzar esa libertad. ¿Por qué? Porque nunca maduraron. Y te estoy hablando no de cristianos que tienen 5 o 6 meses. Estoy hablando de cristianos que tienen toda su vida cristianos, como el testimonio que te platiqué la semana pasada. Tienen toda su vida viviendo así.
Porque nadie ha tenido la libertad de venir a decirle, tienes que identificar qué es lo que te tiene atado, qué es lo que te ha impedido tu crecimiento para que lo puedas soltar. Porque un esclavo no es miembro permanente de una familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Si somos parte de la familia de Dios, si estamos en búsqueda de esta madurez, si estamos en búsqueda de esta libertad que nos entrega y nos ofrece la madurez espiritual, pues entonces siempre nos vamos a sentir como hijos. Vamos a tener siempre en nuestro corazón ese sentir, esa evidencia de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a una casa, que pertenecemos a una familia, que tengo un pastor, que tengo un líder, que tengo un hermano en la congregación, que si me duele el dedo chiquito del pie le puedo mandar un WhatsApp y decirle, hermano, ora por mí. Por eso el domingo pasado, bueno, el lunes no me acuerdo cuando les mandé el mensaje, les dije, hermanos, oren por mí, porque el domingo apenas pude terminar el mensaje y ya empezaba a sentir esos síntomas medio raros, y llegando a la casa empecé con fiebre y empecé con calentura y con el pecho bien cargado. Me bañé con agua tibia, me di una friega, decía mi mamá, date una friega. Me di una friega de alcohol y de Vicks y me acosté, pero el dolor de cabeza no me dejaba en paz. Me sentía que la cabeza me estallaba, le decía a mi esposa, siento que la cabeza, la almohada me rebota la cabeza. Y me fui a checar a las 11 de la noche y me dijo el doctor, ¿y usted cómo aguantó? Dice, trae la garganta y el pecho súper inflamado. ¿Cómo aguantó así todo el día? Y sin embargo les mando el mensaje, empiecen a orar por un servidor, y al día siguiente no estaba al 100%, pero gracias a Dios se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó el dolor de pecho, y ahorita estamos en plena convalecencia. Pero así es como opera, así es como... Esa es la bendición de pertenecer a una familia. Esa es la bendición de tener un pastor. Esa es la bendición de tener un líder. Esa es la bendición de tener una cobertura. No estoy solo. Nunca voy a madurar solo. Dile a tu vecino, solo no vas a madurar. Versículos 37 y 38, Nueva Traducción Viviente. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Perdón, la Nueva Traducción Viviente dice, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Cuando le decían, nosotros somos descendientes de Abraham, no conocemos la esclavitud, nunca hemos sido esclavos. Les dice, bueno, entonces... ustedes me dicen que son descendientes de Abraham y que nunca han sido el pecado. ¿Y por qué algunos de ustedes procuran matarme? ¿Acaso el matar no es pecado? Y no actuar, no ejecutarlo, simplemente el desearlo, porque deseaban matarlo. La Biblia dice, y qué terrible cosa, que muchos crujían los dientes en contra de Jesús. Imagínense la rabia, el odio que le tenían. ¿Por qué? Porque los dejaban mal, porque él vivía y practicaba las verdades del reino, y la generación religiosa de la época era una partida de hipócritas, y no lo digo yo, lo decía Jesús. Les decía partida de víboras, generación de víboras. Son una bola de hipócritas, son unos sepulcros blanqueados, no han madurado, son unos niños espirituales. Dicen que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Verso 38, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre. ¿Qué es lo que hablo yo? ¿Cómo les muestro el reino? Pues yo les muestro lo que vi cuando estaba con mi padre en el reino. Eso es lo que vine a enseñar. No vine a enseñar una nueva doctrina, vine a enseñar lo que hay en el corazón de mi padre. Pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y no se estaba refiriendo a Abraham, porque ellos se decían hijos de Abraham, pero Jesús les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ustedes siguen los consejos de su padre, no me vengan con cosas. O sea, toda la gente se da cuenta cómo viven. Ustedes son manipulados por los espíritus que gobiernan en este mundo. Por eso no pueden madurar y por eso no pueden ser libres. Porque no quieren permanecer en mi palabra. Me encanta esta parte del verso 37, a la parte final les dice,
porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Y lamentablemente para muchos cristianos no hay lugar para el mensaje de Dios en sus corazones. Llega el momento en que lo empezamos a tomar a la ligera, como si fuera nada más un libro de religión. Hay gente que me ha dicho, en mi cara me ha dicho, es que tú tomas muy literal la Biblia. Y me preocupa esa declaración. Es que tú te tomas muy literal la Biblia. O sea, eso está bien que conozcas a Dios y todo, pero no tiene que ser tan literal. Llévatela relax, llévatela tranquila. No, papá, espérame, yo no quiero ser vomitado por la boca de Dios. Yo no quiero ser vomitado por la boca de Dios. Si no quiero ser frío, ¿por qué? Porque ya no le hallé el gusto al pecado, porque ya no le hallé gusto a mi manera de vivir anterior. No me voy a quedar en medio. Yo voy a buscar madurar y voy a buscar crecer. Voy a buscar ser caliente, cuando siempre, en todo momento mantenerme, aunque el diablo intente desanimarme con cosas y con pruebas y con situaciones. Sin embargo, yo me aferro a las promesas de Dios y me aferro a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aunque vengan tiempos de quebranto y de tristeza y de dolor, pues yo soy rescatado y sigo caminando adelante. Y una enfermedad, una congestión, un principio de bronquio, neumonía no me va a detener. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Para aquel día, el día de su venida. Con esa fe y con esa convicción es en la que quiero vivir. ¿Soy débil? Cierto. Pablo mismo decía, yo soy débil, pero en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Se hace más evidente. Entonces puedo decir que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque no dependo de mi fuerza, dependo del poder de Dios. Aleluya. Y soltamos esa inmadurez espiritual, esa inmadurez religiosa, por guardar su palabra, por tener lugar en nuestro corazón para su palabra. Versículos 39 al 42, vaya conmigo a su Biblia, la Reina Valera. 39 al 42. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Versículo 42, ojo. Entonces Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué se sentía y por qué se sabía y por qué evidenciaba las obras de Dios? Porque sabía de dónde había venido. Principio de identidad. Nuestro Padre es Dios. Él es nuestro Abba. Él es nuestro papá, Él es nuestro guía. Él es el que se preocupa por nosotros, Él es el que se duele de nosotros. Cuando nosotros estamos en pecado, a Él le duele cuando estamos en pecado. Cuando nos sentimos débiles, Él se duele. Cuando nos sentimos enfermos, Él se duele, Él se preocupa. Él nos fortalece por medio de su Espíritu Santo. Él nos da de su gracia. ¿Para qué? Para que podamos resaltar en medio de una generación incrédula y perversa. Y por eso da de su gracia a Johanna. ¿Para qué? Para que sea evidente su trabajo. ¿Por qué? Porque Johanna es más inteligente que todas las que están con ella. No, porque la gracia de Dios está sobre Johanna. Y al igual que Daniel y sus amigos fueron hallados más sabios que en medio de toda una generación. Y estoy hablando de toda una generación de sabios, de entendidos. Pero sin embargo, la gracia estaba sobre Daniel y sobre sus amigos. Y si tú eres hijo de Dios, la gracia de Dios está sobre ti.
Otra vez, y si tú eres hijo de Dios, la gracia de Dios está sobre ti. Aleluya. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe con esta inmadurez? Rompiendo con una ceguera espiritual, teniendo un espíritu de aceptación, de hacer esta introspección que te estaba hablando y decir, es cierto, yo tengo esta lucha, yo batallo con esto, soy muy perezoso para leer la Biblia, soy muy perezoso para orar, tengo un temperamento muy fuerte y no sé controlar a veces mis emociones y hablo muy golpeado. Dice por ahí una leyenda que los armendáriz tenemos un temperamento muy golpeado y es algo con los que hemos luchado toda nuestra vida y todos hablamos así. Si hablas con cualquiera de mis hermanos, todos hablamos así. No sé si sea por ser regios o por herencia o por maldición o no sé, pero todos así hablamos como si estuviéramos enojados. O dice mi esposa, mira, nomás empiezas a juntar así las cejas y luego se ve que andas algo molesto porque algo no te gusta. Aleluya. Y no puedo negarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién me conoce más que ella? Tenemos 34 años viviendo juntos. Ha vivido más conmigo que con su familia. Y es cierto, no puedo negarlo. Tengo que reconocerlo y tengo que venir a los pies de la cruz y decirle, Señor, ayúdame con este temperamento. O si tú lo vas a usar para tu reino y para tu gloria, pues canaliza lo que solamente lo use para bien y no para mal. Reconocer que no haya esta ceguera espiritual. Versículos 43 y 44. Les decía Jesús, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Verso 44, tremenda cosa. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, es un asesino de sueños, de propósitos, de visiones, el engañador de este siglo, el mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció ni ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si escuchas una voz que te dice, tú estás bien, no tienes nada que cambiar, aguas, porque podemos estar escuchando al engañador y padre de mentira, al asesino de visiones, al asesino de cristianos maduros o inmaduros mejor, al que te quiere tener siempre como un niño, berrincheando, haciendo alborotos, así como ahorita anda mi nieta, ¿verdad? Que ya anda chipil porque ya viene bebé. Y para todo así un pancho y se tira y hace sus pataletas y berrinches. Ay, mijita. Y así quiere tenernos el enemigo, nomás emberrinchados. No, ¿y por qué? Yo estoy bien así, yo no tengo nada que cambiar. A mí, ¿por qué me tiene que estar poniendo gorro el pastor de que tengo que llegar temprano y que tengo que levantarme temprano y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello? ¿Por qué? Yo así estoy bien, yo así quiero vivir. Ceguera espiritual. La ceguera espiritual es una atadura que impide el crecimiento. Sin embargo, tiene que haber una evidencia de que somos hijos de Dios, una evidencia de la paternidad de Dios. Versículos 45 al 47. A mí, porque les estoy diciendo la verdad, no me creen. A ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Les decía Jesús, una retórica. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si les digo la verdad, entonces, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no creen mis palabras? ¿Por qué no creen que he venido del Padre? ¿Acaso ustedes pueden convencerme de pecado? ¿Pueden convencerme que las palabras que les digo son incorrectas? No, pues entonces ¿por qué no me creen? Verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y te recomiendo que lo subrayes o lo encuadres o le pongas marcatexto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Ustedes por esto no las pueden escuchar, porque no son de Dios. Ceguera espiritual. Cristianos o casi cristianos. Cristianos o cristinos, como dice el pastor Gabriel. Aleluyitas. Jesús decía, en aquel día muchos vendrán. Señor, hice esto. Señor, hice aquello. Señor, predicaba en las plazas. Señor, les hablaba a mis compañeros de trabajo. Señor, predicaba en la iglesia, servía en la iglesia. Y déjenme decirles que por su inmadurez y su ceguera espiritual, lo que van a escuchar es: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, por esto necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y alcanzar esta madurez que liberta, porque podemos pensar estar bien, pero en realidad, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro deseo? Los hijos de Dios escuchan la voz de Dios. Los hijos de Dios atienden la voz de Dios, y los hijos de Dios obedecen la voz de Dios para alcanzar madurez y para ser libres. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13. Cuando llegue me dice amén. Efesios 4, versículos 10 al 13. Dice el versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Diga conmigo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lea conmigo el versículo 13 a las 3. 1, 2, 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él mismo nos constituyó, Él mismo nos llamó, Él mismo nos dio propósito, Él mismo nos dio asignación, Él mismo nos dio quizá no un ministerio, pero sí un llamamiento dentro de la iglesia. Y Él mismo nos fortaleció por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Para que todos como iglesia, todos como cuerpo de Cristo, lleguemos a una misma madurez. Dice aquí, para perfeccionar a los santos, para que lleguemos a ¿qué estatura? A la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que todos podamos vivir como hijos de Dios en la plenitud que Jesús ya nos entregó. Amados, nunca se le olvide, Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Quizá te preguntes, oye, entonces ¿cómo le hago si Cristo ya lo hizo todo? Entonces, ¿cómo lucho con esto? ¿Cómo entrego esto? ¿Cómo entrego aquello? Pues simplemente así, entrégalo. Descansa en Él, ven a Él. Lo que no puedas callar, lo que no puedas soltar, lo que no puedas entregar, dáselo a Él. Déjalo en sus manos.
Descansa en su perfección, descansa en su perfecta voluntad, en el llamamiento que Él nos dio y que nos encamine en ese propósito para que podamos vivir en esa plenitud, en esa suficiencia, que todo lo que nosotros podamos necesitar lo encontramos en Jesús y lo encontramos en el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que crezcamos en todo. 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, las doctrinas engañosas que muchos ya conocemos, ¿verdad? La más evidente de ellas, la doctrina de la prosperidad, y muchas de ellas que no voy a entrar porque no es el tema. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. No solamente en nuestro conocimiento espiritual, no solamente en nuestro crecimiento teológico o doctrinal, sino también en nuestra manera de conducirnos, de hablar, de pensar, de vivir. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Cristo está nuestro crecimiento, en Cristo está nuestra madurez y obviamente en Cristo está nuestra libertad. Crezcamos pues en todo. Colosenses capítulo 1 versículos 12 y 13, eso lo tengo en la Reina Valera 2015, la Reina Valera actualizada. Dice el versículo 12: con gozo, hermanos, damos gracias al Padre porque les hizo aptos, porque ya nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, de los santos en la luz de Cristo, de los santos que viven bajo la guianza del Señor de Jesucristo. Versículo 13. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Antes nos gobernaban las tinieblas, amén. Antes nos gobernaba el pecado, amén. Antes nos conducíamos de esa manera por ignorancia, por inmadurez, por desconocimiento de causa, cierto. Vivíamos en esa esclavitud involuntaria. Por eso el príncipe de la potestad del aire nos hacía y nos deshacía. Por eso que muchos que no conocimos a Cristo a tiempo, muchos terminamos divorciados, muchos terminamos abandonando nuestras familias, siendo familias disfuncionales o golpeadores o en algún centro de adicción para recuperarnos. ¿Por qué? Porque no decidimos a tiempo rendir nuestra vida a Cristo. Aquellos que decidimos rendir nuestra vida a Cristo cuando todo estaba derrumbado, pues Él nos está llevando a un crecimiento y nos va encaminando. Y ese es su deseo y esa es su voluntad, que seamos trasladados. Imagínense, esto está tan poderoso que, como dicen los gringos, te truena la cabeza, ¿verdad? Te explota la cabeza. Dice que nos trasladó de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces yo ya no pertenezco a este reino de tinieblas, ahora pertenezco al reino de Cristo. Otra vez, ya no pertenezco al reino de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de Cristo. ¿Por qué? Porque soy bien bueno, porque soy Juan Camaney, no, porque Él tuvo misericordia de nosotros. No es el que quiere, no es el que corre, no es el que es más inteligente, más sabio, más vivo, que canta más bonito, que toca más bonito, que predica más bonito. No, es de Él, porque Él tiene misericordia. Se acordó de nosotros, se acordó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Y nos tiene ahora establecidos en el reino de su amado Hijo. Ya no pertenecemos, ya fuimos sacados de ahí. Ya fuimos sacados del reino de las tinieblas. Ahora estoy creciendo y ahora estoy siendo en este proceso de crecimiento, de madurez. Estoy siendo libre de ataduras, de mentiras, de engaños que por muchos años yo lo creí. Pero todo esto es con base en tomar decisiones todos los días, de decir, suelto esto,
entrego esto, renuncio a esto. Me ofendieron, perdono. Me agredieron, no les tomo en cuenta su pecado. Hicieron esto conmigo, no me importa. Gálatas capítulo 5 versículo 1 en la traducción en lenguaje actual. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad. No abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Aquí en el contexto, obviamente en la carta a los Gálatas se está hablando de la ley mosaica, de la ley de Moisés, pero ¿cómo aplica para la iglesia actual? De la ley del pecado, de la ley de la religión, de lo que creíamos antes, de lo que pensábamos antes, de la ley incluso de la herencia familiar. Yo me acuerdo que mi papá, aunque usted no lo crea, mi papá me decía, mire, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Yo no sé si a alguien le enseñaron eso, pero a mí mi papá eso me enseñaba. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y si la mujer de vez en cuando ahí le quiere levantar la voz, pues hay que meterle un manacito para que se quede quieta. Eso me enseñó mi papá. Y ya se lo he dicho a mi esposa, ya lo sabe. Porque mi papá de esa manera vivió. Y mi papá de esa manera creció viendo a su papá, que era mi abuelo. Que ese señor tenía una mujer en los mercaditos, ya les he platicado, que llegaba y les llevaba unas cajitas de fruta para que siguiera vendiendo. Porque esa era la costumbre de antes, tener una catedral y muchas capillitas. Pero gracias a Dios fuimos trasladados del reino de las tinieblas, y todo que antes nos decían que era bien, que estaba bien, que lo podías hacer, pues obviamente que entendemos por lógica, ¿verdad? Muchas cosas las entiendes por lógica y dices, eso es tonto, ¿cómo vas a pensar eso? Pero muchas cosas que no son tan sencillas de discernir, la misma palabra te va haciendo entender. Y como dice la escritura que debemos de tratar a la mujer, ¿cómo dice Pepe? Como a vaso más frágil. Varones, ¿cuántos tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil? Esa es la madurez que libertad. No nos gusta, ¿por qué? Porque no somos así. A lo mejor muchos no éramos cariñosos. No sabíamos dar. ¿Por qué? Porque nunca nos habían dado. Nunca nos habían dado, por eso no aprendimos a hacer eso. Pero si yo entiendo entonces esta libertad que aquí nos está enseñando la palabra, que fui trasladado de ese reino de tinieblas, de oscuridad, al reino de su amado Hijo, ahora lo que me rigen son estos principios. Ahora lo que rige mi vida son estos principios de verdad, no lo que enseña el mundo, no lo que enseña el humanismo en la época actual. Y las cosas poco a poco se van degradando más. Poco a poco se van. Ahora ya está, bueno, no entramos en detalles. Voy a terminar con este pasaje, pero lo tengo en la traducción en lenguaje actual. Si quieres cerrar tu Biblia o subrayarlo en tu Biblia, como quieras. Lo tenemos aquí en la pantalla. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Escogí esta traducción porque está más clara. La Reina Valera a veces utiliza un lenguaje un poquito más sofisticado o difícil de entender. Dice así el versículo 1. Lo que quiero decir es esto, hablando Pablo a la iglesia. Mientras el hijo es menor de edad, mientras el hijo no es maduro, es igual a cualquier esclavo. Inmadurez es igual a esclavitud. Ojo. El hijo menor de edad es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y entonces lo hace dueño de todos. Mientras no haya madurez, mientras no haya crecimiento, no vamos a poder tomar nuestra herencia que Dios nos ha dado. Versículo 3. Algo así pasaba con nosotros. Cuando todavía no conocíamos a Cristo, los espíritus que controlan el universo
nos trataban a nosotros como si fuéramos sus esclavos. Ah, caray, ¿cómo, pastor? Pues nos manipulaban, nos hacían creer las mentiras que enseñan este mundo. Pero eso aquí esta versión dice, nos trataban como si fuéramos sus esclavos, porque éramos esclavos del pecado, de la ira, de la codicia, del resentimiento, de la vanidad, de la ambición, de la soberbia y muchas otras cosas ahí, ¿verdad? Verso 4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Verso 5. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Nos liberó de la ley del pecado, los liberó a los judíos de la ley mosaica, y después de haber renunciado a esas ataduras de religiosidad, de pecado, de esclavitud, nos adoptó como hijos suyos, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Verso 6. Ahora, como ustedes ya son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir dentro de ustedes, a vivir en ustedes, a vivir con ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu Santo nos permite llamarlo papá, querido papá, Abba, Padre. ¿Quién nos convence de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, y Él nos permite poder llamarle a Dios Padre. Versículo 7. Ustedes, amados, ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Madurez que liberta. Madurez, madurez que da crecimiento. Madurez que da convicción. Madurez que da libertad. Y madurez que da propósito. Fortaleza, sensibilidad espiritual, capacidad de recibir la herencia. ¿Cuál herencia? La herencia de todos los santos, la herencia que le corresponde a la iglesia que corresponde a los llamados por Dios. Una herencia de vida eterna, amén. Un lugar, una morada celestial, amén. Pero nuestra verdadera herencia, hermanos amados, es aquí. Cristo es nuestra porción. Cristo es nuestra herencia. En Cristo caminamos, en Él vivimos, como decía Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos, Él nos da la convicción, Él nos permite que todo el mundo que camina a nuestro alrededor nos diga, esos son hijos de Dios. Esos viven como su Padre. A Pedro, después de tantos tropiezos, después de haber negado a Jesús, después de haber intentado partirle la cabeza en dos al siervo del sumo sacerdote, cuando la gente lo empezó a acusar en el pretorio donde decían a Jesús, le decían, tú eres su discípulo, porque hablas como él. Ya no lo podía negar, ya había crecido, había llorado por haberle negado, pero todos tenían la evidencia que él era hijo de Dios, porque hablaba con él, como él, porque vivía como él. ¿Y qué mayor recompensa podemos tener nosotros? Que la gente reconozca, no porque yo lo digo, que somos hijos de Dios, que estamos en el proceso de maduración y que estamos en el proceso de libertad, de ser libertados. Amén. Tome su lugar, por favor. Póngase de pie. Tome su lugar de pie. Quiero hacer una oración en esta mañana, casi tarde. Y quiero que hagamos esta dinámica. Ya lo hablamos hace un ratito. Expusimos, ¿verdad?,
qué eran aquellas cosas que yo sentía dentro de mi corazón o que el Espíritu Santo me revelaba, de la cual yo necesitaba ser libertado. Que yo sienta que está frenando mi madurez espiritual. Que yo sienta que por más que quiero, por más que me esfuerzo, por más que intento comprometerme, por más que intento buscar consagrarme, meterme más con Dios, con su palabra, con las cosas de Dios, ¿qué son esas cosas que nos estorban, que nos están frenando y que hoy queremos ser libertados? Bueno, vamos a traerla delante de la presencia de Dios. Vamos a exponerlas en esta mañana delante de la cruz. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas áreas. Yo no soy nadie para meterme en tu relación con Dios. Simplemente estoy aquí como un mediador, como un vocero de la voz del Espíritu Santo, y para ayudarte y para ayudarnos, porque yo mismo también necesito entregar cosas delante de Dios. Estoy en este mismo proceso igual que tú, de crecimiento y de maduración y de libertad. Y vamos a traerla en esta mañana delante de la presencia de Dios. Vamos a entregarlo, sea cual sea. Tú olvídate de quién está a tu lado. Olvídate si acaso también de tu esposo o de tu esposa. ¿Por qué? Porque esto es personal. Mi esposa no tiene las mismas debilidades que yo tengo, ni yo tengo las mismas debilidades que tiene mi esposa. Pero es momento de que todos juntos podamos entregarlas. Si anhelamos vivir en esa plenitud, anhelamos vivir en esa convicción firme, en esa fortaleza que nos lleve a todo mundo con transparencia y con autoridad, decirle: yo soy hijo de Dios y yo busco las cosas del reino y yo anhelo que tú también le conozcas y que tú también vengas a Él. Bueno, que esa misma autoridad que proviene del Espíritu Santo venga en esta mañana y que podamos soltar esas cosas. Y vamos a orar. Si quieres levantar tus manos, si quieres platicar ahí con el Espíritu Santo, este es tu tiempo. Este es tu tiempo, hazlo como tú quieras hacerlo, pero no quiero que este tiempo, esta enseñanza de 50 minutos haya sido en vano. Que entendamos que hay una madurez que el Espíritu Santo nos ofrece, y es una madurez que liberta. Y soltemos en esta mañana y renunciemos en esta mañana y entreguemos a los pies de la cruz aquellas situaciones que pudieran estarnos estorbando. Oremos juntos. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, aquí estamos, Dios, delante de tu presencia, porque anhelamos, Señor, soltar, Dios, toda carga. Tu palabra dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo quiero hacerlos descansar. Dios, y tú nos ofreces la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y hoy entendemos, Padre, que todos, cada uno, Señor, de nosotros que estamos aquí en este lugar, y aquellos, Señor, que estarán escuchando este mensaje a través de las redes sociales de Casa de Oración, Señor, que podamos, Padre, venir en ese lugar, en ese momento, en nuestra recámara, en nuestra sala, en nuestra cocina, Señor, ahí podamos venir delante de tu Santo Espíritu y decirte: Señor, hoy renuncio a esta actitud que me hace, Señor, sentir ese impedimento para acercarme con libertad a tu presencia. Padre, hoy renuncio, Dios, a todo pensamiento impuro. Hoy renuncio, Señor, a toda formalidad, informalidad, Señor, que no me ha dejado establecer un compromiso claro y decirte todos los días: Abba, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Yo quiero vivir, Señor, conforme a tu propósito, a tu llamamiento, a tu asignación. Pero hoy decido en esta mañana ser libre. Hoy decido soltar, Señor. Si mi corazón está enamorado de las riquezas, de los bienes materiales, si mi corazón está enamorado de los placeres de la carne, Señor, si mi corazón está enamorado, no sé, del descanso, de la distracción, y me ha impedido ser más comprometido contigo, hoy, Padre, primeramente nos ponemos a cuenta y te pedimos perdón, Padre, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, y lamentablemente por las circunstancias de la vida, Dios, he dejado que gobierne en mi corazón, he dejado que seduzca en mi corazón, Padre. Pero hoy yo te pido, Señor, en tu gracia y en tu favor, permíteme seguir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de ti, Padre, que podamos conocer
lo ancho, lo profundo, lo alto, Señor, de tu amor, que podamos percibir completamente, Señor, cuánto nos amas, cuánto te duele cuando te fallamos, Señor, cuánto te duele cuando nos sentimos desanimados, cuánto te duele, Dios, cuando nos apartamos de tu camino, cuando dejamos, Señor, de buscar ese propósito, esa dirección, y que quizás, Dios, por decepción de nosotros mismos decimos: no vale la pena, yo creo que ya esto no es para mí, Dios no me ha dado inteligencia o sabiduría para esto, y bajamos la guardia y dejamos de luchar y dejamos de correr la buena batalla, Padre. Pero hoy yo creo, Señor, que tú tienes un llamado a nosotros, a nuestra vida, Padre, para ofrecernos la libertad gloriosa que solamente tú puedes ofrecer, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, repita conmigo: Padre, hoy renuncio a toda aquella práctica que aleja mi corazón de ti. Perdóname cuando me he descuidado. Perdóname cuando no he sido diligente. Y perdóname cuando por voluntad propia he dejado de escuchar tu voz. Necesito de ti. Necesito de tu voz. Necesito de tu abrazo. Y necesito de tu Espíritu Santo. Padre, anhelo agradarte. Anhelo crecer en ti. Y anhelo que tú cumplas tu propósito en mi vida, en mi casa y en mi familia. En el nombre de Jesús. Hoy yo creo que tú me llevas en triunfo y de gloria en gloria, y que nunca más la esclavitud de este mundo me mantendrá atado, porque yo he sido trasladado al reino de la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque tu amor, tu favor y tu gracia son más que suficientes, Señor, para encaminarnos y para guiarnos en esa libertad que solamente tú, Señor, en esa muerte tan dolorosa, en esa muerte tan cruel, pudiste entregarnos y ofrecernos. Era necesaria, Señor, un solo sacrificio para siempre, para que nosotros, Señor, ahora podamos vivir en esa libertad. Padre, no queremos decepcionarte, no queremos fallarte, Señor, no queremos caminar en desobediencia por voluntad propia. Ayúdanos, Señor, necesitamos más de ti, anhelamos más de ti, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, Padre, yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendigo sus hogares, sus familias, sus alacenas, Señor. Padre, si hemos sido pasivos con nuestra familia, con nuestros hijos, danos el valor y el denuedo para hablarles y para testificarles y para hacerles ver la urgencia de venir a ti y de caminar también en tu propósito, Padre. Que podamos decir, al igual que Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa caminaremos en el propósito de Dios. Yo y mi casa caminaremos en esta libertad. Y yo y mi casa esperaremos pacientemente el día del regreso del amado. En el todopoderoso nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Salimos de este lugar, pero nunca, Dios, nunca de tu presencia, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia nos guía y porque tu presencia nos acompaña todos los días de nuestra vida. En el todopoderoso nombre de Jesús, a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza
por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno, porque Él es paciente, porque Él es perdonador y porque Él es justo y misericordioso. Aleluya.